Un gran saludo a todos mis amigos, soy Bruno Valle en Homilética para Todos. Hablaremos hoy del sermón textual de forma directa y clara. Quédese con nosotros para este análisis importantísimo sobre el sermón textual. Muy bien, para comenzar quiero aclarar que voy a usar un material del doctor Pablo Jiménez que me ha parecido un material interesante y al mismo tiempo sencillo de explicar. Pero también quiero aclarar algunos aspectos antes de que iniciemos con esta exposición. El sermón textual es uno que es visto de diferentes formas dependiendo del autor que usted utilice. El doctor Crane, por ejemplo, lo visualiza el sermón textual de una forma diferente a como lo hace Pablo Jiménez. Y hay autores como Rick Warren, por ejemplo, que tienen un criterio bastante irreverente sobre el sermón textual o los tipos de sermones, lo cual por supuesto no es malo, sino que sencillamente los diferentes autores estamos haciendo nuestras propuestas de exposición de sermones y de redacción de bosquejos de sermones. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, todo es válido revisarlo y quedarse con lo bueno según Efesios. Pues bueno, entonces vamos a hablar del sermón textual basado en algunas ideas que nos presenta Pablo Jiménez en internet. Ahí hemos encontrado algo de sus materiales. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el sermón textual. El sermón textual es aquel que presenta un aspecto del mensaje de un texto bíblico corto, en fidelidad a su contenido, forma y función. Aquí Jiménez, en cierta manera, expone que el sermón textual va como a tomar la idea en general del texto. Algunos otros piensan que el sermón textual de forma directa es el que expone el mensaje del texto específicamente, con las ideas que tiene como las tiene. Eso es lo que dicen otros autores y yo personalmente pues me adhiero al hecho de decir de que el sermón textual es aquel que está basado en un texto y su contenido. Entonces hay que tomar en cuenta varios aspectos del sermón textual y este es uno de ellos. El sermón textual es aquel que está basado en un texto, dos o tres y hasta cuatro versículos bíblicos que tienen unidad temática. Cuando estamos diciendo que tiene unidad temática nos referimos a que la porción que hemos elegido para predicar tenga un solo tema, que comience e inicie un tema, que no lo continúe al versículo siguiente y que no provenga del versículo anterior. Por supuesto, podemos buscar en el contexto por qué razón existe ese tema en ese lugar, pero los versículos seleccionados han de darnos un tema completo. Entonces, a esto es lo que nos referimos con un sermón textual y el texto que contiene unidad temática. Se requiere del texto seleccionado que tenga unidad temática, como estamos diciendo. Ahora vamos a ver que hay tres modelos, según Pablo Jiménez, del tipo de sermón textual. El primer modelo que él propone es el siguiente, el bosquejo basado en palabras clave. Y él ha seleccionado Romanos capítulo 5, versículo 1 para dar un ejemplo. Este versículo de Romanos capítulo 5, versículo 1, este versículo, este texto tiene una idea que es única en su género porque habla de una forma tan sencilla de la salvación. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos un versículo, un único versículo que tiene una idea completa. A eso nos referimos también con unidad temática, una idea completa, una idea que por sí misma la podemos predicar. Hay versículos en la Biblia que no se prestan para la exposición textual. Por ejemplo, Jesús lloró. Es un versículo que simplemente expresa una idea, pero no nos da todo un tema. Ese tipo de versículos pueden ser utilizados en lo que nosotros llamamos sermones temáticos. ¿Por qué? Porque digamos que estamos en un sermón donde estamos hablando acerca de la personalidad de Cristo.
Y hay un punto en el sermón que nosotros presentamos y decimos que Cristo era sensible como ser humano. Y colocamos este versículo de Juan en donde dice que Jesús lloró. Por supuesto, ahí estamos utilizando ese versículo como la base de una idea, pero el versículo en sí no nos da para hacer todo un sermón. Así que hay versículos que definitivamente no se prestan para hacer sermones textuales. Aquí nosotros encontramos también otros versículos que son bien interesantes cómo desarrollan la temática. Por ejemplo, hay un par de versículos en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, donde se habla de Jabez. Dice que Jabez fue más ilustre que sus hermanos y que cuando su madre lo dio a luz con dolor y que por eso le puso Jabez. Y que un día Jabez se cansó de la situación que tenía, oró al Señor y le pidió que lo bendijera, que ensanchara su territorio, que lo cuidara del mal y que su presencia estuviera con él, la presencia de Dios. Y dice la Biblia ahí que Dios le respondió. Esos dos versículos cuentan lo que se llamaría en literatura una microhistoria. Y ahí, en esos dos versículos, encontramos suficiente material para poder hacer una exposición de un sermón textual biográfico, porque se trata de un personaje que aparece ahí en la escritura y prácticamente ahí se nos da toda la información acerca de Jabez. Aquí nosotros tenemos en Romanos capítulo 5 versículo 1 un versículo que tiene un buen contenido y profundo. Entonces, el primer modelo de bosquejos de sermones que propone Pablo Jiménez es el bosquejo basado en palabras clave. Y aquí hemos seleccionado las palabras clave: justificados, fe, paz, Jesucristo. Él también anota que Dios es una palabra clave. Bueno, por supuesto que Dios y Jesucristo son palabras claves, pero las palabras claves más importantes de los versículos van a ser los verbos, porque lo demás van a actuar como adjetivos, sustantivos, artículos, pronombres, etcétera. Por lo tanto, nosotros necesitamos fijarnos exactamente de cuál es el movimiento de acción de los versículos para saber por dónde vienen las ideas principales. Entonces, él dice que justificado, fe, paz, son las tres palabras claves que va a utilizar acá en su bosquejo del primer ejemplo. Justificar, ser declarado justo por Dios. Aquí se escriben de esta forma los puntos principales y los puntos principales comienzan con el primero que sería justificar, justificar. Luego tenemos nosotros otra idea principal basada en una palabra clave, que sería fe, desarrollar una relación de confianza con el Señor. Él está dando definiciones aquí de estas palabras claves. Y paz, el fin de un conflicto y el comienzo de una relación sana con el Señor. Así que Pablo Jiménez ha organizado su bosquejo de sermón partiendo entonces de las palabras claves de Romanos capítulo 5 versículo 1. El siguiente modelo es el bosquejo basado en las frases principales del texto. Y el texto fácilmente en la Reina Valera se divide en tres principales ideas o tres ideas principales. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí usted tiene las tres ideas principales que desarrolla Romanos capítulo 5 versículo 1. Jiménez pone estas frases de otra forma. Él parafrasea estas frases. A mí personalmente me gusta así como está en el texto y las coloco de esa manera. Por lo tanto, vamos a utilizar entonces el esquema de Jiménez, pero vamos a hacer el cambio de que en vez de parafrasear la frase, lo que vamos a hacer sencillamente es poner la frase tal y como se encuentra en la versión que estamos utilizando. Entonces, este segundo modelo de bosquejo sería el que está basado en las frases. Sacamos o tratamos de dividir un versículo, los versículos, en sus frases más importantes y son las que vamos a utilizar como ideas principales. Y el modelo número 3 sería el bosquejo basado en ideas fundamentales del texto. Algo bastante parecido a los otros dos modelos, el primero y el segundo. Más bien esto me parece un poquito redundante, pero tiene sentido porque
Aquí lo que Pablo Jiménez está recomendando es que nosotros podamos hacer las ideas principales de nuestro bosquejo basadas en las ideas generales que presenta el texto mismo y no de forma literal, sino que tratemos de localizar de qué está hablando en sus diferentes aspectos el tema y eso es lo que vamos a poner en nuestros puntos principales. Entonces acá no es literal la forma en que se escriben las ideas principales, pero sí tenemos que las ideas generales del texto son rescatadas y parafraseadas. La justificación por la fe es el medio de la salvación. La paz con Dios es uno de los beneficios principales de la salvación. Cristo Jesús es el agente de la salvación, dice Jiménez. Ahora, hagamos una conclusión. En conclusión, el sermón textual se basa en uno, dos o tres versículos. Él, Jiménez, dice que se basa en un versículo y otros autores decimos que se basa en uno, dos o tres y hasta cuatro versículos, pero la porción seleccionada para predicar tiene que ser breve y tiene que tener unidad temática, como ya explicamos. La porción textual debe tener unidad temática y, por supuesto, existen tres formas de bosquejar el sermón textual. La primera sería bosquejo basado en palabra clave o palabras clave. El segundo, bosquejos basados en las frases principales del texto. Y el tercero, bosquejos basados en las ideas fundamentales del texto. Entonces, en este sentido, se explica por parte de Jiménez lo que sería un sermón textual. Ahora, quiero comentarles algo muy interesante. La manera en que los homiletas vemos las distintas ideas de la homilética difiere. Es decir, un autor dice una cosa, otro autor dice otra cosa, etcétera. Lo importante en la homilética, como yo lo he dicho en otros de mis videos, la homilética no es una ciencia. La homilética es una disciplina teológica pastoral. Es una disciplina de redacción y de oratoria, por lo tanto no debemos confundirlo con el concepto de ciencia, porque la ciencia es algo estricto, algo matemático, algo que se basa en las leyes naturales y en la homilética no estudiamos nada de eso, estudiamos más bien una disciplina que nos ayuda a aprender modelos de redacción. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto. Como no todos estamos de acuerdo en los puntos esenciales de la homilética, usted como estudiante de homilética, como pastor, como predicador, necesita conocer homilética y formular sus propios criterios, que es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro canal, formular nuestras propuestas y presentarlas al público para que cada uno las examine. No todos, por supuesto, están de acuerdo con todo lo que decimos, tal vez están de acuerdo con un gran porcentaje, pero habrá alguna u otra idea con la que no estén de acuerdo y eso está bien porque pues así es el mundo, no todos pensamos de la misma forma. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Crane, el famoso escritor del Sermón Eficaz, que escribió ese libro hace unos 30 años, habla del sermón textual de una forma más extendida. Habla de un sermón textual sintético, de un sermón textual analítico, de diferentes tipos de sermones textuales como el hilativo. Es decir, hacen una presentación bastante exhaustiva que la verdad es que hasta es difícil aprendérsela. Jiménez, por su parte, no hace ese tipo de cosas. Simplemente dice que el sermón textual es aquel que se basa en un texto y que tiene tres modelos de redacción. Yo me adhiero a ese tipo de propuestas. Pero Rick Warren, por ejemplo, ya he dicho que habla de una forma irreverente con respecto al tipo de sermones porque él dice esencialmente que es una pérdida de tiempo enseñarle a los hermanos acerca del tipo de sermones. Y en cierta forma yo estoy de acuerdo porque en realidad en los institutos bíblicos y en muchos libros nos quieren enseñar la homilética de una forma tan complicada que al final la gente termina no entendiendo nada. La manera más sencilla y simple de explicar la homilética es que nosotros podamos buscar los textos que nos hablen de forma clara. Busquemos la forma sencilla de expresarnos, una forma sencilla y comprensible. Por lo tanto, yo lo invito a que usted siga en la búsqueda de una mejor predicación y una mejor forma de redactar sus bosquejos de sermones
para la edificación del pueblo que lo escucha. Mi querido hermano, gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Espero que esta disertación haya sido de su apoyo y claro, cuento con usted. Suscríbase, comente, comparta, dé like a este video para que YouTube entienda que este contenido es útil para millones de consiervos en Latinoamérica. Que la gloria sea para Dios y el beneficio para todos aquellos que escuchan nuestros mensajes.